Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y el día de hoy quiero que me acompañes a este video donde te contaré secretos de gardenias, lo que no te dicen los viveristas de las gardenias mientras sembramos estas hermosas gardenias que huelen riquísimo. Hoy vamos a platicar acerca de sus cuidados, por qué no se te dan y todo este tipo de detalles. Pero no sin antes enviar un saludo a mi amigo Enrique, a su hija Sara y a su hija Evolet, que les gustan mucho las gardenias y que últimamente han batallado por las hormigas arrieras que se están llevando las hojas de sus hermosas gardenias. Para solucionar ese problema debes de comprar un polvo anti hormigas y colocar las gardenias, si te es posible y las tienes en maceta, en algún pedestal o en algún lugar lejos de esas horribles hormigas. Y si son arrieras, peor, porque las hojas de las gardenias les encantan. Les mando muchos saludos a Enrique, Sara y a Évole. Algo que las personas no siempre saben es que no todas las gardenias vienen bien. Cuando las gardenias tienen los troncos muy oscuros, son gardenias que no se van a dar súper bien. Las gardenias deben de tener los troncos claros, que se vean sanos, que no tengan hongos, y las mejores gardenias serán aquellas con los troncos más gruesos, porque serán estas las que vayan a arbustear más fácilmente. Reproducir gardenias es bastante sencillo, lo difícil es cuidarlas. ¿Por qué? Porque son muy delicadas, les dan muchas plagas. Estas, por ejemplo, necesitan un muy buen baño. Pero sin duda vale la pena. Cuando le hallamos el modo a las gardenias, podemos decir que seremos muy felices porque el olor vale la pena. Hacerlas florecer dependerá de la iluminación en que las pongas. Yo te aconsejo que sea en un lugar con semisombra o mejor aún con luz filtrada con alguna malla sombra o plástico lechoso. Eso sí, cuida que no se quemen las hojas. Y hay que estar cuidando la salud de las hojas de las gardenias. A las gardenias les encantan los quelatos de hierro y la sobrenutrición. Consumen muchos nutrientes. Yo te recomiendo el abono de borrego para que las tengas felices. Hoy vamos a hacer un sustrato en lo que platicamos acerca de los cuidados. Y también te quiero mostrar una gardenia que ya lleva conmigo bastante tiempecito, que veas lo bella que está, lo linda que se ha puesto. Y es bellísima, está muy bonita esta gardenia. No lleva flores todavía, pero no hay que presionarla. Apenas como que empieza a hacer botoncitos. Pero es normal, ¿eh? Las gardenias tardan un poco en adaptarse. Mira, por ejemplo, lo bella que está, las hojas van muy bien, les hace falta algo de hierro, no te lo voy a negar. Pero va bastante bien, y esta la tengo a semisombra en un lugar sombreadito. Lo que sí es que le hace falta un baño preventivo contra plagas, un tratamiento anticochinilla, también no le vendría mal. Luego también las gardenias son muy sensibles a que les den cochinillas con caparazón. Y esas cochinillas son difíciles de erradicar. A veces hay que erradicarlas hasta una por una. Pero mira, en general va bastante grande, va bastante frondosa y es todo un éxito. ¿A qué se debe el éxito, Chuyito? Pues al tipo de sustrato que vamos a estar elaborando. Ya he hecho videos sobre este sustrato. Y bueno, amigos, básicamente creo que eso es muy importante. Escoger bien las gardenias. A veces las gardenias que compramos como que no están bien, no las traen bien de ese vivero, y pues yo te aconsejo que busques otro vivero en el que las gardenias se te den mejor, porque luego no es culpa de nosotros, es culpa del viverista, que como que esa gardenia no va bien y por eso fracasamos con las gardenias. Busca un proveedor de gardenias que tenga gardenias de buena calidad. Y vas a ver cómo se te dan bonitas. Entonces también eso depende mucho, que la gardenia ya venga bien, porque luego hay gardenias que vienen muy mal, que no tienen esa fuerza, no tienen ese vigor y por eso batallamos. No te olvides que a las gardenias hay que estarles removiendo la tierra. No cultives otra cosa junto con ellas, no, solamente la maceta y la gardenia que vayas a cultivar. Fíjate que a las gardenias les gusta mucho el espacio, me he dado cuenta. ¿Por qué? Porque les gusta mantener la humedad. Estas plantas hay que mantener el sustrato ligeramente húmedo, no hay que dejar que las seque el sol, que se quemen. Yo las siento como plantas de bosque, entonces pues eso también es importante que lo sepas. Pero a veces las personas compran las gardenias en un mismo lugar y siempre se les mueren. ¿Por qué? Porque la gardenia viene mal, no viene bien. Eso es un tip que yo te doy para que la tengas así de hermosa. Vamos a darle un riego
A las gardenias les gusta que mojes las hojas por lo menos una vez a la semana. Les encanta, el agua fresca, si es agua de lluvia mejor. Recuerda que las gardenias necesitan un pH que te esté más o menos en 5. Es bastante ácido para que ellas puedan comer bien el hierro. Cuando las gardenias empiezan a que las hojas no son verdes completamente es por falta de hierro. Pero también puede ser que apenas están saliendo, amigos. Por ejemplo, estas hojas apenas están saliendo y cuando las gardenias sacan las hojas tienen este color más clarito. Sin embargo, aquí ya se ve como que les hace falta hierro, les hace falta nutrientes. Lo vamos a ver en otro video. Para eso hay que comprar un quelato de hierro soluble en agua y colocar pues una cantidad pequeña en 1 litro de agua y aplicar y se ponen verdes otra vez. Eso se debe a que el pH de la tierra no está bien. Recuerda que el pH de la tierra lo debes de ajustar con ácido cítrico, porque es la mejor forma. Aunque el ácido cítrico debes de irlo aplicando poco a poquito. Haremos más videos de ese tema también. Ay, las gardenias son bellas. Yo no les corto las flores hasta que ya se caen, que ya no hay aroma, que están completamente amarillas, entonces sí ya las corto. Mira estas. Y aún así huele, por eso no la corto todavía. Muy bonita gardenia, bellísima. Y aparte ahí se ven bonitas doradas. Acá traemos más capullos. Cuando los capullos no salen es porque hace falta humedad ambiental. Estas plantas no se tienen dentro de casa, se tienen afuera porque si no el aire les pasa factura. Son plantas que les gusta el aire, que les gusta el frescor. Si no tienen ese frescor, créeme que no te va a ir bien con las gardenias. Te voy a dejar algunos links para que veas más videos hablando sobre gardenias, porque son bellísimas. Bueno, para el sustrato vamos a utilizar fibra de coco. Es muy importante que la gardenia esté en un sustrato de fibra de coco, porque su raíz es muy delicada. A ella no le gusta que la tierra se apelmace. Si puedes usar perlita, mucho mejor. Son plantas muy agradecidas con la perlita. Aquí tenemos polvillo o fibra de coco también, cualquiera de los dos. El polvillo es más fino y la fibra de coco es como más, pues es más grande, no es tan delicada como el polvillo de coco. Pero aún así funciona bastante bien. Esta, por ejemplo, ya la tengo revuelta entre tierra, polvillo de coco, bellísima. Vamos a pasar a revolverla en este tarrito para que generemos un sustrato de bastante calidad. Esta sí trae fibra de coco. Si tienes polvillo mejor, solo que el polvillo pues sí es un poco más caro. Pero la fibra de coco también nos ayuda bastante bien. Y ahora lo que vamos a hacer es revolverla con algo de tierra. Esta tierra está súper rica en nutrientes, luego lo puedes ver. Y pues a revolver, que quede un sustrato bastante homogéneo. Si quieres aquí le puedes agregar humus de lombriz de una vez para que quede un sustrato todavía mucho mejor. El sustrato es bastante suelto y lo que me encanta a mí es añadir algo de perlita. La perlita le va a dar ese plus. Entonces a la gardenia, los sustratos de la gardenia ya sabes que son caros. Sale algo caro, pero vale la pena. Si tú pones una gardenia en un sustrato común, en tierra común, no se te va a dar bien. Las gardenias, las azaleas y las hortensias requieren sustrato como como un sustrato casi para violeta africana. Y bueno, amigos, ya más o menos ha quedado. Si quieres puedes añadir aquí humus de lombriz, pero yo lo voy a añadir hasta arriba. ¿Por qué hasta arriba, Chuyito? Pues para que se lo coman las gardenias. Mira, yo quería hacer una maceta con 3 gardenias, pero no sé si se puede. Vamos a ver si las podemos acomodar las 3. Ya coloqué. ¿Cuál era la maceta que iba a usar? Esta de que está acá. Esta que está acá, ya le puse algo de tierra. Esta es la que tiene los hoyitos. Ya tiene algo de sustrato. Y vamos a empezar a colocar estas bellas plantas, más o menos aquí, para que estén bien contentas. Ojalá que salga la bolsita bien. Mira nada más el cepellón, que veas lo bonito que tienen sus raíces. Por eso necesitan una tierra muy suelta.
Aquí si quieres puedes poner un poco de hormona enraizante para que la gardenia genere buena raíz. Aquí podríamos poner una sola gardenia en una maceta. Si quisieras, pero yo voy a intentar poner 3. No debería, porque bien que las gardenias necesitan mucho espacio. Vas a estar aplicando la hormona enraizante para que crezca más. Ay, es que amigos, yo quisiera tener una macetota así con unas gardenias bien grandotas. Estas están literalmente pequeñinas y necesitan un muy buen baño para gardenia para quitar cualquier plaga que tengan. Luego también nos las traen de los viveros y traen mucha plaguita. Ojalá que las gardenias se puedan acomodar todas juntas, que es lo que quiero para hacer una mega maceta, pero yo creo que esta maceta me quedó corta. A esta que está aquí, mira nada más el cepillón, que es lo que te decía. Yo creo que aquí cómodamente caben solo 2 gardenias. La tercera ya lo veo bastante complicado que quepa. Pero bueno, vamos a intentar si podemos acomodar esta tercera gardenia. La voy a poner por acá y este por aquí. A ver si podemos acomodar la tercera. Yo creo que sí nos cabe, amigos. Sí nos cabe por aquí. Te aconsejo que hagas esto. Aunque bueno, yo me vi muy limitado por el tamaño de la maceta. Pero si tú puedes conseguir una maceta más grande, el doble o el triple de grande, mejor. Y que siembres 5, 3, 4 gardenias para que se haga un arbusto enorme. Esa es la clave de tener gardenias. Que siembres en colonia las gardenias y se van a hacer arbustos gigantes. También si las siembras unitariamente con el tiempo va a crecer, pero en esta ocasión yo quiero una gardenia muy grande. Quiero una super mega gardenia y por eso estoy intentando sembrar estas gardenias juntas. A ver si puedo, porque como que siento que me las voy a ver muy negras y se me hace que no voy a poder sembrar las 3 juntitas. Al final solamente voy a acomodar dos niñas, que son estas que están aquí. Pero bueno, creo que hacen bastante bien el arbusto en lo que va creciendo y la otra la voy a acomodar en una maceta más pequeñita. Es una pena que no tuviera yo una maceta más grande, pero son guajes del oficio. Vamos a terminar rellenando con el maravilloso sustrato que hemos hecho. Estas plantas son bellísimas, huelen muy rico a todas horas y son de esas plantas que yo sé que tú quieres tener en tu jardín, pero que a veces se batalla. A veces las personas suelen ponerle un poco de vinagre para que mejore la acidez, pero de verdad no se compara el vinagre con el ácido cítrico. Y encima el ácido cítrico es muy fácil de conseguir, puedes conseguir por internet, que sea grado alimenticio evidentemente, o también lo puedes conseguir en tiendas o farmacias donde venden productos para cremas o jabones, ¿de acuerdo? Y vas a ver cómo tus gardenias se ponen bien lindas. Para eso hay que colocar, necesitas un medidor de pH. Eso es indispensable, no hay otra forma para cultivar plantas acidófilas que tener un buen medidor de pH. Así lo que hacemos es medir el pH de esa agua, la ajustamos a 5 o incluso hasta 4.5 con lo que es el ácido cítrico y vas a ver qué bonitas se van a poner. Aunque esos pH se mantienen mejor en polvo de coco, en polvillo de coco, en fibra de coco. Si no, si tu tierra no está bien preparada, la gardenia no se va a dar bonito, amigos. Estas plantas requieren esa tierra especial, ¿de acuerdo? Esa tierra especial porque si no, no se dan. Y si no tienes ese pH, por más que nutras tu gardenia, ella no va a crecer, no va a querer crecer. Hay lugares como por ejemplo la Huasteca Potosina, lugares muy selváticos donde la tierra tiene ese pH ácido y pues ahí no se batallan, ahí se hacen unas gardenias enormes, gigantes, las he visto hasta de 1,5 metros y toda una belleza y el aroma riquísimo. Ay, las gardenias me encantan. Esta pobre venía algo maltratada, quita las hojas que ya estén muertas, todo lo que esté que no deba de ir ahí, hay que quitarlo. Ay, mi otra pobre gardenia se va a tener que quedar solita. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, mira, aquí como quiera quedaron las 3, 1, 2 y 3, que era lo que yo quería, que esta maceta tuviera 3 hermosas gardenias. Lo siguiente va a ser darles un buen riego a las hojas para que se empiecen a nutrir.
Al tronco también le gusta la gardenia le gusta mucho la humedad. Eso sí, tampoco en exceso, amigos, porque luego también les damos mucho exceso y empiezan a generar hongo o moho. No. Lo normal, eso lo puedes hacer una vez cada 15 días, una vez a la semana. Les encanta y sobre todo si es con agua de lluvia mejor. Intenta no regar las flores. Las flores no las vamos a quitar hasta que estén completamente amarillas, secas, que hasta aquí ya se sequen por completo, ¿eh? Yo las gardenias no las quito hasta que estén bien amarillas, bien, ya hasta cafés. Salga bonito y mira nada más qué belleza de gardenia. Creo que estos trucos son muy importantes. Escoger que la gardenia esté bien, que sea una gardenia de calidad. Si no es de calidad, busca otro viverista. Eso pasa muy a menudo. Que encuentres gardenias grandes, lo más grande que se pueda, porque luego a veces compramos gardenias muy chiquititas y eso está mal. La gardenia tienes que comprarla ya un arbusto grande. ¿Para qué? Por si no tenemos esa práctica, no se nos muera. Una gardenia, mientras más grande sea el arbusto, mejor, y para eso hay que buscar que el tronco esté bien grueso. Un tronco más grueso, una gardenia de más edad, más fácil se nos va a poder dar cultivarla. Macetas grandes y espacios grandes son indispensables para mantener la humedad. Un sustrato a base de fibra de coco, perlita y tierra negra le ayudará muchísimo. Y no te olvides de estarla alimentando constantemente. Yo a esta gardenia le voy a poner unos polvitos de lo que tengo por aquí. Esta es un humus de lombriz. A la gardenia le encanta el humus de lombriz. También puedes usar lo que es abono de borrego, pero estarla abonando incluso hasta cada 15 días, cada semana, dependiendo de qué abono también. Y no te olvides de los triples 15, los triples 17, los tés también, ¿no? Té de humus de lombriz, té de borrego, té de hojas, té de polvo de hadas, también les fascina, porque la gardenia consume muchos nutrientes. Espero que te haya gustado este video. No te olvides de pasarte por mi canal y por mis otros videos de gardenias. Yo soy Chuyito Jardinero, te mando muchísimos saludos y nos vemos. Hasta la próxima.